Bienvenidos a Brildor, tu canal favorito de personalización. Soy Efraín. Hoy te vamos a recomendar una impresora en formato A3 para sublimación, la Epson ET14100. Esta impresora viene a reemplazar a las superventas ET14000 o L1300 si nos ves desde América. ¿Quieres ver cómo funciona y si merece la pena comprarla? Pues vamos con el vídeo. Como te hemos dicho, la ET14000 se jubila y deja paso a esta ET14100 en Europa o L11050 en América. Como sabes, no son impresoras pensadas para sublimación, pero gracias a montar un cabezal piezoeléctrico que no emite calor, son perfectas para cargarles tintas de sublimación. Esta ET14100 se coloca entre las dos impresoras oficiales de sublimación de Epson que son una maravilla. La Epson F100 con un tamaño máximo de impresión en A4 y la Epson F500 con un ancho máximo de 61 centímetros. La Epson ET14100 es una impresora más compacta y aunque pierde algo de resolución máxima respecto a su predecesora, es más rápida y tiene calidad de sobra para hacer impresiones de alta definición. Como novedad, además de la conectividad USB, dispone de Wi-Fi. Para configurarlo, al no tener panel, debes usar una app para el móvil o un PC. También hay dos cosas muy interesantes, como la inclusión de un depósito de tinta residual para evitar los problemas anteriores y la facilidad del cambio de rodillo de alimentación del papel, que es otro de los fallos de la anterior versión. Lo primero que debes hacer es cargar las tintas de sublimación. No cargues las originales o no te servirá para sublimar. Fíjate en los colores para llenar la tinta correcta. Cuando acabes, enciende la máquina. Verás que se enciende la luz de la derecha. Mantén pulsado el botón para que se haga la carga inicial. En la caja de la impresora encontrarás una etiqueta QR que te llevará a una página con toda la información que necesitas para usar esta impresora. Te recomendamos que la dejes a mano o la pegues en la impresora. En esta página tendrás enlaces a los drivers, manuales y perfiles. También vídeos de la marca que te ofrecen información interesante. Descarga e instala el driver. Puedes optar por la configuración USB o por la Wi-Fi. Una vez instalada, debes descargar los perfiles e instalarlos. Pulsa con el botón derecho sobre el perfil y elige Instalar perfil. Puedes hacerlo manualmente copiando y pegando en la ruta siguiente: disco C, Windows, System32, Spool, Drivers, Color. Ya la tenemos lista para imprimir. Vamos a personalizar varios objetos para que veas las posibilidades y los colores. Lo interesante es que la ET14100 puede cargar desde papel para tazas, que puedes encontrar en nuestra web brildor.com, hasta A3 Plus, y además también es capaz de realizar impresiones de hasta 120 centímetros. Vamos a verlo. Prepara tu diseño con el tamaño correcto en Photoshop o tu software de edición favorito. Ve a Archivo Imprimir y elige tu impresora. En el apartado de gestión de color debes escoger que sea el software, en nuestro caso Photoshop, quien gestione el color y elegir el perfil. En nuestro caso elegimos el Brildor 120. En preferencias de impresión debes elegir primero el tamaño. Luego usa papel normal y la calidad que prefieras. Nosotros usaremos alta. En la pestaña Más opciones, marca Personalizado en la corrección del color y en Más opciones usa Sin ajuste de color. Asegúrate de que está activado el modo espejo y manda a imprimir. Verás que tiene un color apagado que no se convertirá en el correcto hasta que lo estampes. Una vez finalice el planchado, puedes ver el resultado, que es increíble. Para usar otros tamaños personalizados como el papel de tazas, debes elegir en tamaño de documento definido por el usuario. Aquí debes cargar las medidas, que son 100 mm de ancho y 240 de alto. Ponle un nombre para luego usarlo más fácilmente. Ya puedes lanzar la impresión. Con este formato puedes hacer una producción de tazas con más rapidez.
Coloca el papel impreso en la taza y realiza el planchado. Para hacer impresiones largas usaremos una hoja cortada de un rollo. Como estamos usando TextPrint, en Photoshop elegiremos ese perfil que tenemos cargado. Ahora, igual que en las tazas, debes elegir tamaño definido por el usuario y crear un documento con las medidas. En nuestro caso es de 30 centímetros de ancho por 45 de largo, aunque puede imprimir hasta 120 centímetros. Pon un nombre y guarda. Manda a imprimir. Ya puedes estampar. Como ves, esta impresora es muy recomendable si quieres iniciarte o si ya estás metido en el mundo de la personalización con sublimación. Es una impresora con un muy buen precio y que es capaz de cubrir la gran mayoría de productos sublimables. Nada más, esperamos haberte servido de ayuda con este vídeo. Si te ha gustado, déjanos un like y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo estás. Recuerda seguirnos también en redes sociales si no quieres perderte ninguna de nuestras ofertas, novedades e ideas de personalización. ¡Hasta pronto!